Cada uno de estos ácidos de combustible de ¡Vemos uranio esto! produce calor suficiente para generar 1.000.000 de kWh de electricidad. Pero, gente, aquí ¿cómo se vamos a- obtiene el uranio enriquecido? reaccionar Visitamos el sobre- mayor yacimiento de uranio de sobre alta este calidad metal. del mundo y una fábrica de combustible ¿Cómo nuclear lo para extraen descubrir y cómo se extrae el para uranio de qué la sirve? naturaleza y cómo se procesa uno de los Espero le guste, metales espero más le guste. peligrosos de la Tierra. Es un metal muy peligroso según eso. Y es para El uranio reactores es un elemento nucleares, metálico o sea, que fue descubierto por un químico alemán en el año 1789. La importancia sabía. de este descubrimiento no se entendió hasta un siglo y medio después. En 1938, los científicos descubrieron que los átomos de uranio podían dividirse para producir energía. Para obtener el uranio, se excava 500 metros bajo tierra en este sitio en el norte de Saskatchewan, Demoraron un una provincia en el siglo oeste de para saber Canadá eso. conocida ¿Se por albergar imagina? algunos de los depósitos de uranio más ¿Te grandes y imaginas ricos eso? del ¿Un mundo. siglo? El uranio extraído se utiliza principalmente como combustible en reactores nucleares para generar electricidad. Esta mina es la mayor fuente de uranio de alta calidad en el mundo. El mineral de uranio yace debajo de una capa de arenisca saturada de agua. Para llegar a él, utilizan brocas de carburo de tungsteno como nudillos en un puño. Las brocas Máquinas perforan la súper cara de la especiales roca. para eso. Estos primeros agujeros son para tubos que extraerán el calor del suelo y lo congelarán alrededor del mineral. El minero opera el equipo por control remoto. Transfiere pero un nuevo es muy trozo de tubería al interesante final del taladro saber cada metro y medio. cómo- Para perforar cómo lo 130 procesan metros para en la que capa de llegue a un arenisca reactor se tardan hasta nuclear. 8 días en instalar solo una longitud de tubería y hay 200 de ellas. Configuran los tubos para que rodeen el yacimiento de mineral. El tiempo que Estos se tubos gastan. congeladores estabilizarán el suelo y también convertirán el agua subterránea de alta presión Soy en hielo Mao para que no Arevalo, me pueden interfiera seguir con la aquí en mis minería. redes sociales, los invito Una planta de aquí, congelación que me sobre el sigan suelo como enfría la Mauricio salmuera de Arevalo. cloruro de calcio Los a invito menos que conozcan mi 30 grados trabajo. y la distribuye Hacemos a través de trabajos los tubos de fotografía, congelación. hacemos trabajos La todo salmuera relacionado con absorbe calor fotografías. mientras congela el suelo Y y vuelve a ponemos las enfriarse fotografías encima de los depósitos de uranio. en Ahora se cualquier preparan para cosa, extraer el literalmente. mineral. Entonces, si Utilizarán alguno esta quiere broca saber de para mi perforar trabajo, el lo cuerpo invito del acá en mis mineral redes y hacer un sociales. agujero Les inicial subo de un diámetro ojito y me pequeño sigan. conocido como agujero piloto. El Vamos a agujero ir piloto viendo traza esto. la ruta del taladro al mineral y crea un punto de entrada para equipos mineros más grandes. Desde una posición elevada, la broca perfora verticalmente la roca para alcanzar un nivel específico debajo del cuerpo del mineral. Ahora están listos para la broca de expansión. El taladro levanta la broca de expansión por el agujero piloto, ensanchando la roca. Este sistema de control Increíble, remoto ¿no? mantiene a los Increíble. mineros a una distancia segura de los peligros de caída de rocas y minimiza su exposición al uranio radiactivo. Como precaución adicional, ventilan continuamente la mina introduciendo aire fresco cada 20 minutos. Dirigido por la palanca de mando del operador, el vagón entrega el mineral a un escáner. Al medir la cantidad de radioactividad en el mineral, el escáner determina que el contenido de uranio es aproximadamente Aquí le voy a del estar 15%. pasando En gran parte videos del muy mineral, corticos el sobre contenido mi de trabajo, uranio es espero- aún espero lo mayor, vean y en espero promedio me sigan alrededor mi del página, 18%, pero sigan y mi eso se empresa de considera de Fotolales muy San alta Pablo. calidad. Aparecemos El como vagón ahora Mauricio vacía el Arevalo, mineral en un responsable de la conducto. empresa. Desde una Hacemos sala de envíos a control, todo el país. un El que operador quiera saber de manipula mi un trabajo, martillo hidráulico para los triturar el espero mineral aquí en mi pedazos. Facebook, El mineral YouTube, triturado estamos se en todas las redes distribuye a un sociales. molino que lo muele hasta convertirlo en una arena fina. A continuación, añaden agua y se convierte en una mezcla que luego bombean a la superficie. Los camiones transportan la mezcla de uranio a un molino a 80 kilómetros de distancia. Bueno, según Se eso, detienen no es en tan una contaminante instalación especial o de tan dañino descarga. cuando lo El soporte sacan del y- sistema de vacío se alinea con el recipiente están que procesando, encierra el porque tanque de uranio. los trabajadores Una se vez ven en sin posición, protección ahí. un tubo de vacío cae en el tanque y succiona la Pero mezcla. después de que hacen Después el de un lavado proceso y una y todo, comprobación de es radiación, súper radiactivo. el camión abandona la instalación. El mineral en usan forma de para- polvo se trata con ácido para obtener el uranio. La mezcla de como para uranio se estas introduce cosas en como grandes electrónicas, tanques sí. llenos de ácido. Electrónica El más que ácido todo. disuelve el uranio, pero no el resto de la roca. La roca se deposita en el fondo de estos tanques. Mira ahí La cómo solución se puede, ácida de no uranio tienen- fluye hacia adelante dejando los minerales no deseados como ninguna atrás. protección Utilizando así una serie de especial para reacciones eso. En el químicas, momento purifican no aún son más el no uranio. son A continuación, peligrosos, me lo imagino. calientan a 850 grados. Vaya, Primero lo se muelen, convierte el uranio en gas para lo poder enriquecer el congelan, uranio lo 235, calientan. que es el isótopo necesario para la creación de una No pierdan reacción el en final cadena. como quedan. Este Queda gas se todo- introduce en el final centrifugadoras, es espectacular. donde las fuerzas centrífugas se utilizan para separar los isótopos de uranio en función de su masa. El uranio 235, al ser un poco más liviano que el uranio 238, se concentra más en el centro de la centrifugadora, lo que permite su separación. Una vez separado, se concentra en un polvo negro como el carbón. El polvo de uranio fluye en bidones de acero de 210 L. A continuación,
Los bidones se envían a una planta de procesamiento de combustible nuclear. El uranio pasa de negro a un color amarillo mientras lo convierten en trióxido de uranio, una forma química intermedia en la cadena de procesamiento. Envían el trióxido de uranio en conos invertidos diseñados especialmente. Al llegar a la instalación, una válvula se abre en la parte inferior y el polvo fluye hacia los tubos transportadores que lo llevan a la planta. Dentro, disuelven el polvo de trióxido de uranio en ácido. Un trabajador toma una muestra para probar la densidad y la química y confirma que ambos son aceptables. Luego agregan un producto químico para convertir el uranio disuelto en sólido. Después de más procesamiento, el trióxido de uranio se convierte en dióxido de uranio, la forma química requerida para el combustible nuclear. Al centrifugar el dióxido de uranio, se mezclan las partículas de diferentes tamaños para hacer una mezcla más homogénea. El procesamiento químico también ha hecho que el uranio cambie de color. Ahora es un polvo negro fino. Usando varias toneladas de presión, las prensas moldean el dióxido de uranio en pastillas. Una rueda giratoria con protuberancias guía las pastillas hacia un transportador de canal. Una pastilla de uranio del tamaño de un cacahuete genera la misma energía que 800 kilogramos de carbón o 560 de petróleo. El transportador lleva las pastillas a un horno durante 24 horas. El calor elimina los poros de las pastillas. Hola, ¿qué tal, amigos? Las pastillas se contraen, aumentando la densidad del uranio. Un brazo de robot carga las pastillas en una bandeja y las nivela. El transportador mueve la bandeja hacia adelante. Un robot coloca tubos de combustible de circonio en un estante. El circonio es un metal altamente resistente tanto al calor como a la corrosión, pero los neutrones pasarán libremente a través de él durante la reacción de fisión. El estante de tubos se encuentra con la bandeja de pastillas entrantes. Un cargador robótico empuja la pila de 30 pastillas dentro del tubo. Las pastillas se colocan dentro de unos tubos metálicos que luego se unen en elementos cargadores de combustible que van en el núcleo del reactor. Los tubos pasan uno por uno a un soldador automatizado que tapa los extremos. El siguiente robot recupera la barra de combustible de uranio completa y la transfiere a un dispositivo de ensamblaje. Después de que las barras hayan sido soldadas y el paquete haya sido tapado en ambos extremos, un robot lo transfiere a una balanza. Esta pesa confirma que hay la cantidad correcta de uranio en el paquete. Antes de quemarse en un reactor, la cantidad de radioactividad emitida por los ácidos de combustible nuclear es muy baja y son seguros de manipular mientras los trabajadores los preparan para el envío. Este combustible nuclear está repleto de suficiente uranio para abastecer de energía a 100 hogares durante un año. El combustible es recibido en la central nuclear, donde se introducirá en el núcleo del reactor. En los reactores nucleares, el uranio sirve de detonante. Funciona como la fuente energética inicial de lo que acaba convirtiéndose en electricidad. Cada uno de estos ácidos de combustible de uranio produce calor suficiente para generar 1.000.000 de kWh de electricidad. Para que cobren vida, deben ser insertados dentro del núcleo del reactor. Los 480 tubos del reactor pueden contener cada uno hasta una docena de barras de combustible, y cuando 5.760 barras están colocadas, empieza el espectáculo. La fisión nuclear convierte la materia en energía que se libera en forma de enormes cantidades de calor. Algunos de los átomos de uranio que hay dentro de estas barras de combustible son excitables, y cuando se excitan, empiezan a soltar neutrones en todas direcciones. Los pequeños neutrones pueden atravesar las paredes de circonio de los ácidos de combustible volando de un tubo a otro hasta que chocan con otro átomo de uranio. Cuando lo hacen, el átomo se divide, libera energía y más neutrones, y así se obtiene una reacción nuclear en cadena. Pero cuando se acelera demasiado, hay que detenerla, si no, se produce lo que los científicos denominan fusión del reactor nuclear. El reactor no solo está sellado entre paredes de hormigón reforzado de 2 metros de grosor, sino que además se apaga automáticamente si la temperatura sube o la presión baja demasiado rápido. El calor se usa para convertir el agua en vapor, un proceso que se controla cuidadosamente desde la sala de control de la central. Las enormes turbinas, colocadas en una sala de 400 metros de longitud y 20 pisos de altura, convierten el vapor en electricidad. La turbina gira a 1800 revoluciones por minuto y hace funcionar a un generador. La gigantesca rueda del generador convierte el movimiento en más de 750 MW de electricidad, suficiente para cubrir las necesidades de 500.000 de personas. Tras aproximadamente un año en el núcleo, los ácidos de combustible se gastan, pero también están extremadamente calientes y son radioactivos. Están tan calientes que las barras deben guardarse en agua durante 10 años antes de poder ser eliminadas con total seguridad. Se introducen en una piscina de la central para que baje su temperatura y para que se disipe la radioactividad. Hundidos en las profundidades de este depósito de 8 metros de profundidad, hay más de 700.000 barras de combustible radioactivo. Dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además, sígueme en esta página y activa las notificaciones para seguir aprendiendo.